¿Por qué olvidamos unas cosas y recordamos otras? ¿Podemos olvidar los recuerdos dolorosos? Aunque cada día conocemos más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, aún quedan grandes misterios y respuestas que dar. A esta tarea se dedica nuestra entrevistada de hoy, María Teresa Bajo. La memoria y el lenguaje son los ejes del grupo de investigación de las universidades de Jaén y Granada que dirige María Teresa Bajo. Intentan averiguar cómo controlamos los recuerdos y de qué forma administramos la información en un mundo repleto de interferencias y estímulos. Entre otras cosas, han descubierto que olvidar no siempre es negativo. Teresa trabaja en red con investigadores estadounidenses y ha sido invitada por la prestigiosa Asociación Americana para el Desarrollo de la Ciencia para hablar sobre cómo mejora el cerebro de las personas que hablan dos idiomas. Nuestra mente es un laberinto de información por el que Teresa y su equipo se mueven con brújula. Teresa, queremos saber cómo funciona la memoria. Tenemos una memoria que sirve para recordar las pequeñas cosas cotidianas y otra para los recuerdos más lejanos. ¿Cómo funciona? Bien, más que la diferenciación que ha hecho entre lo cotidiano y lo más lejano, lo que nosotros hacemos una distinción entre lo que llamamos memoria de trabajo, que es la memoria que utilizamos para mantener activa la información con la que estamos trabajando en un momento determinado, ¿no? Imagínate que estoy haciendo un problema y necesito tener información para resolver el problema. Es el tipo de memoria que llamamos memoria de trabajo. O cuando venía para acá estaba pensando en las cosas que quería, en los objetivos que tenía, en lo que iba a hacer ahora, pues mantengo esa información y después desaparece. Y luego, es decir, cuando dejo de pensar en ella, desaparece, ¿no? Y luego tenemos otra memoria a largo plazo, que tampoco es una nada más, es decir, que está comprendida de distintos circuitos neurales, porque depende del tipo de información con la que quiero recordar, ¿no? Es decir, que tenemos aspectos más visuales o aspectos más verbales, tenemos algo que llamamos memoria procedimental también, que son las cosas que sabemos hacer, y todo eso son otros circuitos neurales que nos permiten recordar a más largo plazo. Pero sí, esa distinción entre lo que hacemos ahora mismo y la información que tengo activa ahora mismo y otra que hace más tiempo que aprendí, es algo importante en la memoria. El bombardeo de información que tenemos disponible hoy en día, vía internet, televisión, prensa, radio, teléfonos móviles, ¿cómo está afectando eso a nuestra forma de retener las cosas y de asimilar toda esa información, ese flujo de información tan grande que tenemos? ¿Cómo nos afecta? Bueno, yo creo que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. El aspecto positivo es que nos hace trabajar el cerebro mucho más, ¿no? Es decir, que tenemos mucha más información, somos capaces de aprender más cosas y podemos utilizarla en nuestra vida cotidiana. El conocimiento es importantísimo y eso, por tanto, es bueno. Sin embargo, tiene la desventaja y que cada vez que queremos recordar algo tenemos tanta interferencia alrededor. Es decir, que si quiero recordar, por ejemplo, nombres de la persona que está saliendo en una película, ¿no? Un actor que sale en una película, pues como conozco tanto, he visto tanto a lo largo de mi vida, ¿no? Me van a venir a la cabeza también, van a interferir. Entonces ese aspecto va a ser que nos resulte más difícil recordar, ¿no? Pero por otra parte tiene aspectos positivos. El conocimiento siempre va a ser bueno y el ejercitar el cerebro y todos nuestros circuitos neurales que se ocupan de la memoria va a ser bueno, con ese hándicap de mayor interferencia. Ha hablado de interferencias. ¿Esas interferencias se pueden evitar? ¿Se puede saltar sobre ellas? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, la interferencia es casi el mayor enemigo de la memoria. Es decir, que está la paradoja de que cuanto más sabemos, cuanto más aprendemos, más difícil nos resulta recordar, porque nos vienen todas estas cosas a la cabeza, ¿no? Entonces hay varios mecanismos que nos permiten recordar mejor a pesar de esa interferencia. Uno de ellos es intentar integrar la información, agruparla, es decir, nos podemos crear historias de manera que en vez de interferir nos hagamos como una representación, algo en nuestra memoria que esté más integrado, ¿no? Eso es lo que hacen los expertos. Por ejemplo, cuando tenemos muchas conexiones entre las distintas cosas que sabemos, eso nos permite recordar bien. Pero la otra cosa, otro mecanismo que se está estudiando mucho en la actualidad y que nosotros estamos trabajando en ello, es la posibilidad de inhibir la información que es irrelevante, ¿no? Es decir, que cuando yo quiero recordar algo y hay un aspecto que es importante, todo lo que está relacionado que es irrelevante lo suprimo, y hay un mecanismo mental que depende de la parte frontal del cerebro que nos permite suprimir esa información, inhibirla. A menudo se habla de personas que pierden un poco los recuerdos o que pierden algo de memoria cuando han tenido algún tipo de trauma. ¿Es recuperable esa memoria con el tiempo o no? ¿Eso que se ha perdido ya se ha perdido por completo? Depende, es decir, la relación entre la memoria
y el estrés y el trauma es bastante compleja y produce patrones complejos. El estrés lo que hace es que hace que el cerebro segregue pues, una serie de neurotransmisores y que pueden a veces afectar a algunas zonas que son muy importantes, como puede ser el hipocampo. Pero lo que es curioso y interesante, ¿no?, que a veces el tener un estrés sostenido y trauma sostenido hace que se olvide uno de la información, pero a veces lo que pasa es lo contrario, que uno no se puede olvidar del evento traumático y uno empieza a recordar todo eso durante todo el tiempo. Entonces los mecanismos por los que sucede una cosa u otra no se saben del todo. Cuando se pierde la memoria por un evento traumático, lo que sí ocurre es que muchas veces la puede uno recuperar después. Normalmente uno lo que hace es siempre recuperar los hechos más lejanos en el tiempo, es decir, aquello que está más lejos del momento en que ocurrió el trauma, y luego se pueden ir recuperando después. Y eso depende de la consolidación en el cerebro y todos los mecanismos que nos hacen pasar la información de ese corto plazo que hablábamos a la memoria a largo plazo que mencionábamos antes. ¿Es sano el olvido? El olvido es muy importante. Es decir, que nosotros no queremos recordar todo lo que pasa. Es decir, que nosotros antes me preguntaba y estamos bombardeados de información todo el rato, ¿no? Y hay mucho que es irrelevante, que no es importante para nosotros y nos produciría interferencia, ¿no? Entonces, si realmente queremos manejarnos en el mundo bien, necesitamos no acordarnos de aquello que no es importante, de aquello que es irrelevante. Y el cerebro tiene mecanismos que nos permiten hacer eso, ir recordando lo importante e ir olvidando aquello que no lo es. Muy bien. Hay una parte de su trabajo que tiene que ver con el bilingüismo, pero si le parece, hablamos de eso en otro sitio. Muy bien, muchas gracias.